Si te digo David, lo primero que viene a tu mente es Goliat, la piedra, la honda, la victoria, el héroe joven. Pero hoy no venimos a repetir lo mismo. Hoy vamos a entrar a los pasillos que casi nadie recorre en su historia, porque la vida de David no fue solo un momento de gloria. Fue una batalla larga, compleja, humana y profundamente bíblica. David no comenzó como rey, comenzó como olvidado. Mientras sus hermanos estaban en casa, él estaba en el campo cuidando ovejas sanas. No era el favorito, no era el primero, no era el que todos esperaban. Y aquí está la primera verdad que casi nadie subraya. A veces Dios empieza su obra en ti en el lugar donde otros te ignoran. Cuando el profeta Samuel llegó a casa de Isaí buscando al próximo rey, todos fueron puestos en fila, pero David ni siquiera fue llamado. A él lo dejaron afuera. Samuel vio a los mayores, a los fuertes, a los que parecían correctos, pero Dios le dijo algo que atraviesa toda la historia de David. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y cuando Samuel pregunta si falta alguien, recién entonces lo traen del campo. Entra el muchacho con polvo en la ropa, con olor a trabajo duro. Y ahí mismo Dios lo escoge, no por la perfección, sino por el corazón. David fue ungido, sí, pero no se sentó en el trono al día siguiente. Y esa es otra parte que casi nadie cuenta. La unción no significa acceso inmediato. Entre la promesa y el cumplimiento, a veces hay un proceso que duele. Llegamos al valle de Ela, pero no para quedarnos ahí, solo para entender algo. Cuando David enfrentó a Goliat, no estaba improvisando valentía. David ya había aprendido a pelear en silencio, había enfrentado leones y osos, defendiendo a sus ovejas. Nadie aplaudía eso, a nadie grababa eso, a nadie lo celebraba, pero ahí se formó el carácter. El David público nació en el David secreto, y cuando el gigante cae, el pueblo celebra, el ejército corre, y de pronto, David se vuelve famoso. Pero la fama trae algo que no siempre se predican, trae envidia, y la envidia trae persecución. Saúl, el rey, empezó a ver a David como amenaza. La misma persona que David había servido se convirtió en su perseguidor. La Biblia cuenta que David tocaba el arpa para calmar a Saúl cuando un espíritu malo lo atormentaba. David no solo era guerrero, también era servidor. Y aún así, Saúl le lanzó una lanza. Mira que duran a veces tú estás haciendo el bien, pero la otra persona tiene una guerra interna que tú no puedes controlar. David huyó, pasó de héroe a fugitivo. Gisej celebrado a Sec casado. Pasó por cuevas, por desiertos, por noches sin dormir. Y aquí está uno de los lados más ocultos de David. Muchas de sus canciones nacieron huyendo. Muchos de sus salmos no son poemas bonitos, son oraciones de alguien que está en peligro real. David escribió desde la ansiedad, desde el miedo, desde la soledad, y aún así decidió hablarle a Dios. Por eso cuando lees, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, no es una frase motivacional. Es alguien que de verdad estaba caminando entre sombras. Cuando lees, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es drama, es una honestidad cruda
delante del cielo. Ahora viene una escena que revela el corazón de David como pocas en la cueva, donde pudo matar a Saúl. Saúl entra a una cueva, sin saber que David está escondido ahí. Los hombres de David le dicen: hoy es el día. Dios te lo entregó humanamente. Era lógico. Saúl había sido injusto. David era el ungido. David podía terminar todo ya. Pero David se acercó, no lo mató, solo cortó un pedazo del manto. Y aún eso le dolió. Después salió, mostró el pedazo y le gritó de lejos que no quería hacerle daño. Allí David demuestra algo que es raro. Hoy no quiso acelerar la promesa de Dios con atajos sucios. David prefirió perder tiempo antes que perder integridad. Ese es el lado oculto en David. No solo era el que peleaba batallas, también era el que peleaba la batalla interna de no convertirse en lo mismo que lo perseguía. Con el tiempo, Saúl muere y David llega al trono. Y aquí es donde el video normalmente termina, pero el verdadero más allá del gigante empieza ahora, porque la parte más peligrosa de la vida de David no fue Goliat, fue el palacio. La Biblia dice que llegó el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. Y eso parece un detalle pequeño, pero no lo es. Hay decisiones pequeñas que te ponen en el camino del desastre. Ese día, David vio a Betsabé y en vez de huir, se quedó mirando. En vez de apartarse, preguntó. En vez de frenar, avanzó. Y el rey, el adorador, el ungido, cayó en el pecado. No empezó en la cama, empezó en el descuido, empezó en el no pasa nada, empezó en el me lo merezco. David tomó a Betsabé. Ella quedó embarazada. Y David, en lugar de confesar, intentó cubrir. Trajo a Urías, esposo de Betsabé, para que se acostara con ella y pareciera que el hijo era de Urías. Pero Urías fue más fiel que el rey. No quiso ir a su casa mientras sus compañeros estaban en batalla. Y entonces David hizo algo terrible. Mandó una carta para que Urías fuera colocado al frente, donde moriría. Aquí está el lado oculto que nadie quiere en David. El hombre conforme al corazón de Dios. También fue capaz de manipular, mentir y destruir. La Biblia no es un libro que maquilla a sus personajes. La Biblia muestra la verdad para enseñarnos que incluso los grandes pueden caer si se desconectan de Dios. Pero aquí viene lo más poderoso en Dios. No se quedó callado. Envió al profeta Natán. Natán no llega con insultos, llega con una historia a un hombre rico que le quitó al pobre su única oveja. David se enfurece y dice que ese hombre merece castigo. Y Natán le dice: tú eres ese hombre. Ese momento es un espejo. Y ahí David pudo hacer dos cosas: justificarse u quebrantarse. Y David se quebrantó. Dijo: he pecado contra Jehová. De ese arrepentimiento sale una de las oraciones más profundas de toda la Biblia. El Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David entendió algo que muchos no entienden. Él no necesitaba maquillaje espiritual, necesitaba un corazón nuevo y pidió misericordia. El lado oculto de David
no es solo su pecado, es su arrepentimiento real, porque hay personas que lloran por las consecuencias, pero no por el pecado. David lloró por el pecado. David no pidió solo que le quitaran el problema, pidió que Dios lo cambiara por dentro. Pero la historia no termina ahí, las decisiones tienen consecuencias. El dolor llegó a su casa, conflictos familiares, heridas, rebeliones. Absalón, su propio hijo, se levantó contra David. A David tuvo que huir de Jerusalén otra vez, pero esta vez no como joven perseguido por Saúl, sino como padre roto por su hijo. Cuando finalmente Absalón muere, David no celebra. David llora. Absalón, hijo mío, es uno de los momentos más humanos y tristes en la historia. Y aquí hay otra verdad que muchos ignoran. Dios perdona, pero aún así hay cosas que dejan cicatrices. Entonces, ¿por qué David sigue siendo recordado como alguien especial? No porque fue perfecto. David no fue perfecto, fue contradictorio, fue valiente y débil, fue adorador y pecador, fue líder y a veces fue irresponsable. Pero hubo algo que lo marcó. No se quedó lejos de Dios. Cuando cayó, volvió. Cuando fue confrontado, se humilló. Cuando fue perseguido, oró. Cuando fue rey, adoró. Y cuando se rompió, pidió misericordia. Y aquí viene el cierre más profundo. David no era el final de la historia. David era una señal. Dios le prometió que de su descendencia vendría un reino eterno. Y siglos después, nacería Jesús, llamado Hijo de David, el Rey. Perfecto que David no pudo ser el pastor definitivo, el que no solo escribió salmos, sino que cumplió la promesa, el que no solo venció gigantes, sino que venció el pecado y la muerte. Por eso, más allá del gigante, significa esto. El mayo era enemigo de David, no fue Goliat, fue su propio corazón cuando se alejaba de Dios. Y el mayo era milagro, no fue la piedra, fue la misericordia. Si tú estás mirando esto y te sientes pequeño, ignorado como David en el campo, recuerda a Dios. Ve lo que otros no ven. Si estás en una cueva, perseguido por situaciones injustas, recuerda, Dios puede convertir ese dolor en un canto. Si estás en un palacio de comodidad y tentación, recuerdan la caída. Empieza con el descuido. Y si has fallado, recuerda el Salmo 51. Todavía puedes volver. Todavía puedes pedir un corazón limpio. Todavía hay misericordia. Porque la historia de David no es solo un hombre grande, es un Dios grande trabajando con un hombre real. Y si Dios pudo trabajar con David, Dios puede trabajar contigo también. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este mensaje te ha tocado, compártelo y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.